Bueno, muy buenas noches, el Señor les bendiga. Gracias a la misericordia de nuestro Señor, ya estamos de nuevo aquí en Colombia y estamos gozándonos de la participación de la obra en nuestro país y de la hermandad y el amor con nuestros hermanos. Y hoy vamos a continuar el estudio del libro de Hechos en el capítulo número 18. Capítulo número 18 es un capítulo que nos muestra a Pablo en la continuación del tercer viaje de predicación. Él se encuentra en la parte sur de Grecia, lo que se llamaba específicamente la región de Acaya. Él ya ha pasado por Atenas, ha predicado la palabra allí y se dirige a Corinto. Allí estando en Corinto, el apóstol Pablo tiene la oportunidad de encontrarse con unos judíos que venían de Roma, que han sido expulsados de Roma. Los judíos fueron, de acuerdo a historiadores romanos como Suetonio, que nos dice que más o menos entre el año 48 al 54 fueron expulsados los judíos de Roma a causa de los múltiples disturbios que se presentaban en las sinagogas y probablemente por las disputas de los judíos que regresaron del día de Pentecostés a aquellas sinagogas donde ellos se reunían y creaban disputas con relación a que Cristo era el Mesías, y algunos refutaban que seguramente no. Esas continuas peleas que se presentaban entre los mismos judíos ocasionó que fueran expulsados por Claudio de la ciudad de Roma porque no quería tener allí en la capital del imperio ese tipo de conductas por parte de los judíos. Los judíos, entre otras cosas, no fueron vistos en gran parte del Imperio Romano, ¿sí? Entonces, no era raro que surgiera un edicto en contra de ellos, como se presentó en este caso, expulsándolos de Roma. Entonces, Priscila y Aquila, que son los dos judíos que se encuentra el apóstol Pablo, tuvieron que dejar su casa, su lugar de residencia allí en Roma y se ubicaron en Corinto, como un lugar próximo y cercano para seguir con sus actividades de trabajo secular, pero también tuvieron la oportunidad de compartir con el apóstol Pablo, y fue desde este momento que se estableció una relación muy estrecha que iba a perdurar durante todo el ministerio del apóstol Pablo y prácticamente hasta su muerte. Fueron colaboradores, como lo llama el apóstol Pablo, de él, y que siempre estuvieron muy cerca y pendientes del trabajo que Pablo hacía y ayudaron al trabajo que Pablo realizaba de predicar en muchos lugares, tanto a judíos como en el mundo gentil. Hay una característica interesante y era que ellos tenían el mismo oficio, la misma actividad que tenía el apóstol Pablo, que era construir tiendas. Esto era uno de los principios básicos de los judíos, del judaísmo, que era necesario que ellos aprendieran una actividad manual para poder sustentarse o para poder generar alguna actividad productiva para sí y para los suyos. Y entonces, si bien es cierto, el apóstol Pablo estaba predicando la palabra del Señor, y como en muchos textos él sostiene que es necesario que el que trabaja en el Evangelio viva del Evangelio, él en ocasiones se privó de recibir esa ayuda y también hizo el trabajo de predicar paralelamente con el trabajo secular. Esto nos da también la ilustración de que se puede trabajar en la obra del Señor teniendo las dos actividades, la actividad secular o profesional normal y la dedicación de tiempo específico a la obra del Señor, o se puede trabajar de tiempo completo en la obra del Señor. Y trabajando de tiempo completo en la obra del Señor se puede trabajar recibiendo sustento o sin recibir sustento. Pero el apóstol Pablo aquí nos muestra las diferentes formas con las cuales él, de acuerdo a las circunstancias que él veía en cada uno de los lugares y para no ser tropiezo, él sabía si recibía o no recibía ayuda por parte de ellos. En este caso, él decidió no recibir nada de los corintios. Como más adelante la carta a los corintios, él les va a decir de que no les quiso recibir a ellos en ningún tipo de soporte o de sustento.
Los primeros, el primer tiempo pasado allí en Corintio, el apóstol Pablo entonces combinaba el tiempo que él tenía, una parte para hacer trabajo para el sustento propio con Priscila y Aquila, fabricando tiendas de campaña o carpas, que era lo que era común para la época. Y el otro tiempo lo dedicaba visitando las diferentes sinagogas todos los días de reposo con el propósito de persuadir a los judíos y a los griegos para que entendieran de que Jesucristo era el Mesías, el que había venido a cumplir todas las promesas de aquel que había de redimir no solamente al pueblo judío, sino a todo el mundo de pecado. Posteriormente, como Pablo había dejado a Timoteo y a Silas entre Berea y Tesalónica, ellos se reúnen con Pablo de nuevo acá en Corinto. Al parecer, ellos trajeron una ofrenda que los hermanos de Tesalónica y probablemente también de Filipo le habían mandado al apóstol Pablo, porque él más adelante en la carta de agradecimiento a los hermanos en Filipo, menciona que desde el principio ellos decidieron tener una comunión con él, sustentara en las diferentes necesidades, así no estuviera predicando en Filipo. Entonces le enviaron ayuda a Tesalónica y muy probablemente también le enviaron sustento para acá, para Corinto, por lo cual, llegando Silas y Timoteo a Corinto, Pablo se pudo dedicar de tiempo completo a la predicación de la palabra del Señor. Y esto lo hizo con de nuevo testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Y lo demostraba con las escrituras, con la ley de Moisés, con los salmos y los profetas, que claramente apuntaban y describían todo lo que nuestro Señor Jesucristo había tenido que vivir y padecer para que Él fuera el Cordero perfecto, entregado en sacrificio y en expiación por el pecado de todos los hombres. Sin embargo, cuando los judíos se opusieron y blasfemaron contra la predicación del apóstol Pablo, el apóstol Pablo hizo un gesto simbólico que decía, sacudió sus vestidos y dijo que era, que sacudiendo los vestidos, y dijo que la sangre de ellos ya no estaba sobre su cabeza, ¿sí? Que él era limpio de ella. Y esto nos sirve a nosotros para entender de que hasta ahí llega el punto de la persona que presenta el Evangelio y que sustenta la verdad de lo que el Evangelio se debe predicar. Nosotros tenemos la facultad de exponer todo el plan de redención a otra persona. Pero hasta ese punto llega el trabajo nuestro, porque ya la otra parte, la decisión la tienen que hacer las otras personas. Si las personas deciden obedecer, van a agradar a Dios por el entendimiento de la palabra y por la obediencia en la misma. Pero si las otras personas que nos escuchan deciden rechazar el Evangelio, ya nosotros somos libres de la responsabilidad que tenemos, de la sangre de ellos, porque ellos ya escucharon acerca de las verdades del Evangelio. Pero es necesario que ellos, como dice el versículo 8 en la parte final, dice que muchos de los corintios oyeron, creían y se bautizaban. Entonces, los que oyeron, creyeron y se bautizaron, ellos ya podían entender y saber de que habían hecho lo necesario para la obediencia del Evangelio. Pero los que decidieron rechazarlo, como en el caso del versículo 6, que fueron los judíos, pues ellos ya eran responsables de la decisión que estaban tomando, porque estaban rechazando el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros y se negaban a obedecer el Evangelio que había sido predicado por el apóstol Pablo. Por eso nosotros como cristianos, cuando predicamos la palabra del Señor, no debemos de sentirnos frustrados, porque no nos están rechazando a nosotros. Están rechazando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Están rechazando la salvación que Él está ofreciendo. Nosotros solamente somos los obreros que estamos haciendo la tarea de regar la semilla, de predicar las buenas nuevas de salvación. Y la responsabilidad ya
si se obedece o no se obedece, es algo que ya no nos compete a nosotros, sino al corazón de la persona en la cual nosotros hemos sembrado la palabra del Señor. Entonces, como los judíos lo rechazaron, se fue a un lugar enseguida de la sinagoga. Y es interesante porque, en primer lugar, era un lugar estratégico, porque quedaba muy cerca de los judíos que aún tenían dudas o querían escuchar. Y porque allí se facilitó el inmueble de alguien que probablemente para ese momento todavía no era cristiano, porque se describe como un temeroso de Dios, pero no solamente era temeroso de Dios, sino que lo que Dios le había bendecido para que él tuviera como posesión o como propiedad, en este caso, una casa enseguida de la sinagoga, la posibilitó para que se reunieran allí los cristianos y continuaran con la labor de reunirse, de estudiar el Evangelio y de hacer probablemente la adoración el primer día de la semana, como era la costumbre desde el principio que se predicó la palabra del Señor desde el día de Pentecostés. Entonces, este personaje que es llamado Ticio Justos, temeroso de Dios, el cual tenía una casa junto a la sinagoga, la prestó para continuar la labor que el apóstol Pablo estaba realizando allí. ¿Sí? Cuando describe temerosos de Dios, recordemos de que en las sinagogas asistían algunos que no eran del pueblo judío. Si ellos querían hacerse parte del pueblo judío, de acuerdo al judaísmo, tenían que circuncidarse. Entonces, a partir de ahí serían prosélitos. Pero hay algunos que no habían dado ese paso, pero seguían escuchando acerca de las enseñanzas del Dios verdadero del pueblo de Israel, de los judíos. Entonces, esto se les permitía escuchar las enseñanzas, pero desde un lugar apartado, lejano. Y estos eran los que se llamaban los temerosos de Dios. ¿Sí? En algunas partes los encontramos como los temerosos de la puerta, ¿sí? Que escuchaban incluso desde gran distancia en la puerta exterior de donde estaban las sinagogas, pero querían escuchar el mensaje de la enseñanza del Dios verdadero que era enseñado allí por parte de los judíos en las sinagogas. También es muy interesante que en medio de la predicación, pese a que los judíos rechazaron el evangelio, el judío principal de la sinagoga obedeció el evangelio. Era el encargado o el judío principal de la sinagoga era el encargado de mantener el orden, guardar la dirección y el control de todas las actividades que se realizaban en la sinagoga. Este judío se llamaba Crispo. Y él, ante la predicación de la palabra del Señor, del apóstol Pablo, fue convencido y persuadido por la palabra de Dios, por el evangelio predicado por el apóstol Pablo, y se dio o hizo conexión inmediata, que era evidente y claro que todo se había cumplido perfectamente por parte de nuestro Señor Jesucristo y que Él era el Mesías y había obedecido el evangelio. Esto debe haber sido de gran impacto y de gran choque para toda la comunidad judía allí, porque que el principal de la sinagoga hubiera decidido dejar a un lado su posición importante, su reputación, la religión en la cual le había nacido, sus tradiciones y costumbres, para seguir un evangelio, es casi lo mismo que tuvo que hacer el apóstol Pablo para obedecer el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí nos muestra que la semilla que el apóstol Pablo regó en medio de los judíos fue la misma, pero en unas dio fruto, como en el corazón de Crispo, pero en otros no dio fruto. Y antes blasfemaron y se opusieron y rechazaron el evangelio. Y eso depende de cada uno de los oyentes. Por eso nosotros no debemos de frenarnos de predicar el evangelio a todo aquel que tengamos oportunidad, porque no sabemos dónde hay un corazón y una tierra buena en la cual nosotros podamos plantar la semilla del evangelio. Ahora, aquí el apóstol Pablo goza de un privilegio de la providencia de Dios.
Y es que pese a que él, en la mayoría de los lugares donde él estuvo predicando la palabra del Señor, fue vituperado, ultrajado, azotado, encarcelado y perseguido, por voluntad de nuestro Señor Jesucristo se le iba a dar un periodo de paz y de tranquilidad para hacer la labor de predicación al apóstol Pablo. Y entonces el Señor le dijo a Pablo en visión de noche que no temiera, sino que hablara y no callara, que siguiera predicando el Evangelio, porque él iba a estar con él. Es una promesa que nosotros sabemos que siempre, desde que nosotros tengamos una relación perfecta, sin pecado y siendo justos delante de nuestro Dios, vamos a tener una relación perfecta con Él y Él va a estar con nosotros. Pero aparte de eso, le dijo que ninguno pondrá la mano sobre ti para hacerte mal. Y eso yo creo que fue un verdadero bálsamo, verdadera tranquilidad para el apóstol Pablo, porque ya había sufrido en carne propia mucho lo que él hizo sufrir a muchos cristianos por la persecución que él hizo y que él lideró, y que ahora él había tenido que padecer. Pero aquí Dios, en su amor y su misericordia, y sabiendo que todos necesitamos algo de confort y de tranquilidad, le dio un periodo de casi un año y medio para que él estuviera recibiendo, predicando la palabra del Señor y viviendo, residiendo allí en Corinto en una forma más tranquila, sin que nadie le pudiera hacer mal. La parte final de la revelación es una revelación interesante porque dice, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Seguramente no era que muchos se hubiesen convertido a ese momento, pero lo que significaba era que allí en Corinto había muchos corazones dispuestos para escuchar acerca del evangelio que iba a ser predicado por el apóstol Pablo. Y esto es algo muy interesante de saber de que en Corinto había muchas personas deseosas de escuchar el evangelio. Y era precisamente porque Corintio era catalogada como la capital comercial de la provincia de Acaya. Si bien es cierto, Atenas era el centro del intelecto y de la cultura, Corinto era la parte comercial donde confluían la mayor parte de las personas que venían en tránsito desde y hacia la capital del imperio. Era un puerto. Los puertos se caracterizaban porque, aún en nuestros tiempos modernos, se caracterizan porque con la gran afluencia de mercancías y de personas de otros lugares, se dan muchas transacciones, mucho comercio, mucha visita de las personas y se ofrecen muchos productos ilícitos, contrabando, comercio de diferentes cosas. Se presentan muchos delitos, muchos hurtos, mucha prostitución. Y entonces allí en Atenas confluía todas estas circunstancias. Entonces es muy curioso que diga, yo tengo mucho pueblo aquí en esta ciudad, y aquí volvemos a recordar nosotros las predicaciones de nuestro Señor Jesucristo, que Él vino a buscar a los que estaban en pecado. Y en esta ciudad era una ciudad llena de pecado. Y por eso era necesario que el apóstol Pablo predicara allí, porque muchas de esas personas estaban en diferentes actos inmorales que se realizaban en aquella ciudad, iban a tener la oportunidad de escuchar el Evangelio para corregir su vida y para convertirse a nuestro Señor Jesucristo. Por eso, si bien es cierto, probablemente en el momento de la revelación no era cierto que hubiese una iglesia de Cristo muy grande, con un número significativo de miembros, con mucho pueblo, pues a lo largo de la predicación, no solamente del apóstol Pablo, sino posteriormente también de Apolos, iba a crecer la expansión del evangelio allí, porque cuando uno es pecador, es cuando más necesita de la palabra del Señor. Sin embargo, los judíos intentaron
hacer una revuelta y llevar a Pablo y a los que estaban predicando el evangelio ante las autoridades locales, ante el procónsul Galión, que era el procónsul de Acaya para aquella época, ¿sí? Pero las circunstancias que se dieron desde ese momento hacían parte de la promesa y de la providencia que nuestro Señor Jesucristo había provisto, por medio del cual utilizó las autoridades romanas para que no se turbara y se molestara al apóstol Pablo en la predicación. Así que después de que estos le acusaron falsamente delante del procónsul, el procónsul, cuando iba a presentar defensa al apóstol Pablo, no tuvo ni siquiera necesidad de presentar defensa. El procónsul lo que hizo fue que decidió de plano que no quería inmiscuirse en los asuntos internos de la relación de las religiones de disputa de los judíos y que no iba a aceptar aquel motivo, aquella queja que estaban presentando Sóstenes, liderada por Sóstenes, el nuevo principal de la sinagoga, y que dado que no tuvo acogida y que normalmente estas audiencias se hacían en plazas públicas, los griegos que estaban allí o los gentiles que vieron frustrada esa demanda por parte de los judíos, le golpeaban delante del procónsul y él no decía nada. Y esto sirvió para que Pablo tuviera, además de la promesa, ya en firme confirmación de que él iba a poder seguir predicando sin ninguna dificultad, sin ningún tropiezo, durante el año y medio que iba a estar allí predicando con Priscila y Aquilas. Después de que cumplió este periodo de predicación con los hermanos allí en Corintio, entonces Pablo decide regresar a Siria, Antioquía de Siria, donde él había salido, para culminar su segundo viaje de predicación. Pero es algo interesante, Priscila y Aquila deciden irse con él. Él va hacia el puerto de Cencrea, y allí en el puerto de Cencrea, Lucas nos dice de que él se rapa la cabeza porque tenía hecho voto. No nos da ningún detalle qué voto había realizado, y no conviene que nosotros especulemos sobre cosas que las escrituras no nos reveló. Pero sí es importante que nosotros sepamos de que los judíos tenían como costumbre dedicar o hacer promesas a Dios por algunas circunstancias o algunas peticiones que se le hacían, y lo hacían por algún periodo de tiempo, y después de este periodo de tiempo entonces ellos cerraban el voto haciéndose o rasurándose o rapándose la cabeza. No sabemos qué tipo de promesa hizo el apóstol Pablo, ¿sí? Pero lo que sí nos muestra el texto es que el apóstol Pablo seguía aferrado a costumbres y tradiciones de su vida saducea, ¿sí? Por medio de las cuales hizo un voto, y al cumplimiento del tiempo del voto se rasuró allí en Cencrea antes de partir hacia Siria, hacia Antioquía de Siria. Parte de allí de Seleucia y navegan directo a Éfeso. En Éfeso tuvo la oportunidad de compartir allí en la sinagoga con los judíos, y los judíos querían que él se quedara predicando la palabra del Señor allí. Pero por la premura que él tenía de llegar a Jerusalén, por la necesidad seguramente de terminar el viaje, dijo que volvería, cerrándolo con una frase que nosotros siempre debemos de utilizar, no por muletilla, porque muchas veces nosotros pronunciamos el nombre de nuestro Dios, pero solamente como una frase común o popular o de saludo, pero no racional, no con un pleno raciocinio de lo que nosotros allí volvería a ellos, a Éfeso,
si Dios quiere. Y siempre todos nosotros debemos de hacerlo colocándolo en las manos de Dios y sabiendo que dependemos de Él y que si Él lo concede, se podrá hacer o no se podrá hacer. Porque nosotros siempre sabemos de que todas las cosas provienen de Dios. Entonces el apóstol Pablo decide no quedarse más tiempo en Éfeso, sí deja a Priscila y Aquila allí para que se quede con ellos. Seguramente ellos fueron unos buenos trabajadores para iniciar una pequeña obra allí, pero él parte de allí de Éfeso, llega al principal puerto de Judea, que era Cesarea, sube a Jerusalén, saluda a los hermanos allí en Jerusalén, lo dice muy rápidamente Lucas, no da muchos detalles, y después desciende a Antioquía de Siria, de donde él había partido en su primer y segundo viaje de predicación, donde había sido encomendado, seguramente da el reporte del viaje que había realizado en la predicación en todos estos lugares en Macedonia y Acaya, y está por algún tiempo allí, antes de iniciar su tercer viaje de predicación. En este tercer viaje de predicación, como lo vamos a ver nosotros en el capítulo 19, él sí parte y se dirige a diferentes áreas a diferentes lugares de Asia Menor, y se establece en Éfeso, pero eso lo veremos en el próximo capítulo, ¿sí? Y aquí Lucas hace un pequeño paréntesis y nos narra de un intervalo, en este intervalo, de la aparición de un personaje que es importante, no solamente para la iglesia en Corinto, sino para la predicación de la palabra del Señor en algunos lugares de Acaya, y es la aparición en Éfeso de un judío llamado Apolos. Apolos hace una descripción muy interesante, de la cual hacía yo una reflexión ahora con nuestro hermano Diego, que de Apolos se dice que era elocuente, poderoso en las escrituras, instruido en el camino del Señor, ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con denuedo, y el hermano agregó que tenía capacidad de convencer o de persuadir, ¿sí? Y entonces, estas características que tenía este Apolo no son características con las cuales él nació, fueron características adquiridas. Y por eso nosotros debemos de esforzarnos para que en nuestras congregaciones hayan muchos Apolos y también muchas Priscilas y muchos Aquilas, porque esto es lo que va a servir para que la obra del Señor crezca. Si los hermanos se edifican y son hermanos que tienen buenos fundamentos espirituales, van a ser instrumentos útiles y van a servir con denuedo en las iglesias locales para el crecimiento y predicación de la obra, para la edificación de sus miembros y para la evangelización de nuevos cristianos. Pero es necesario que nosotros tengamos habilidades, y esas habilidades se construyen a partir de la voluntad y el deseo de cada uno de nosotros de ponernos al servicio de nuestro Dios. Entonces, Apolos era alguien que se había construido, que había aprendido, que había adquirido estas habilidades. Y nosotros no somos diferentes de Apolos. Apolos era un ser humano como lo somos nosotros. Pero muchas veces lo que nos falta a nosotros es el deseo de servir a Dios, ¿sí? Cuando él expuso la palabra allí en Éfeso, Priscila y Aquila le escucharon y vieron de que había algo que no estaba completo en la predicación. Si bien él predicaba la verdad y predicaba al Señor, solo conocía hasta el bautismo de Juan. Recordemos de que el bautismo de Juan era un bautismo que servía a los judíos de preparación para tener el corazón dispuesto para recibir al Mesías, aquel que había de redimir al pueblo de Israel. Pero no sabemos por qué causa o razón o circunstancia Apolos se interrumpió en la comunicación y en la conexión y en la información, y solo conoció hasta el momento del bautismo que estaba predicando el apóstol, que estaba predicando Juan el Bautista. Y perdió de foco
el ministerio completo de nuestro Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, su ascensión y la venida del Consolador el día del Espíritu Santo. Y obviamente, ¿sí?, el gran mandamiento o el mandamiento de la gran comisión de ser bautizados para el perdón de los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces él no conocía esa parte. Entonces Priscila y Aquila lo toman aparte, ¿sí?, y le explican con precisión, porque ellos ya lo habían escuchado perfectamente del apóstol Pablo. Entonces Pablo le predicó a Priscila y a su esposa para que, a Priscila y Aquila, para que ellos a la vez le predicaran a Apolos, y Apolos después sirviera de predicador para muchos demás, que es la forma como se expande el evangelio, a través de predicar uno a uno la palabra del Señor. Entonces, vemos nosotros el amor que Priscila y Aquila tuvieron para con él. Cuando lo vieron que estaba incompleta la información que él tenía, no lo avergonzaron, pero le llamaron la atención. Lo sacaron aparte y le instruyeron. El propósito de ellos era que él tuviera la revelación completa. Ahora, la otra parte es algo difícil de encontrar: la humildad de Apolos. Porque una persona con estas características que yo he dicho en un cristiano, normalmente es una persona que no admite que se le contradiga y él tiene la razón en todo. Pero Apolos fue tomado por Priscila y Aquila, y ellos, al exponerle la palabra del Señor y el bautismo que corresponde al perdón de los pecados, él no tuvo ninguna dificultad en ser instruido por unos hermanos fieles que comprendían y entendían y sabían completamente el plan de redención, y que no importaba que ellos fueran fabricantes de tiendas de campaña, que probablemente no tuvieran la formación, la educación, la cultura, el denuedo, la elocuencia, lo poderoso en las escrituras como lo era él. Seguramente no eran tan instruidos, pero él tuvo la humildad y la nobleza de aceptar el evangelio tal cual como fue revelado. Ahora, si usted hace una reflexión pequeña de una persona que usted haya conocido, que tenga muy buen dominio de las escrituras, ¿quién se atreve a contradecirle alguna falta de enseñanza o alguna imprecisión que él tenga cuando él expone la palabra del Señor? Nos da miedo, nos da temor, no levantamos la mano, no refutamos, no lo llamamos aparte, no le indicamos, no le enseñamos con amor. Y él mucho menos, él va a tener una actitud humilde como la tuvo Apolos. Así que otra lección importante que tiene este capítulo es trabajar en nuestra humildad para no ser soberbios, para no endurecer nuestro corazón, para no creer de que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad, porque ninguno de nosotros es inspirado. Todos nos podemos equivocar, todos somos falibles, todos podemos tener una equivocación, una comprensión, una interpretación o una expresión de un ejemplo inadecuado en la exposición de la palabra del Señor. Y si es necesario que nosotros nos corrijamos y reconozcamos, tendremos que tener el amor por el evangelio, la humildad necesaria para decir: me he equivocado, no entendía bien, ahora comprendo, voy a estudiar más. Gracias por hacerme ver mi error. Y en eso tenemos que trabajar todos los cristianos, sobre todo los hermanos que enseñan o que tienen alguna posición
importante o alguna reputación o un poquito más de conocimiento sobre los demás. Recordemos que las escrituras nos amonestan de que el conocimiento envanece. Apolos no estaba envanecido por el conocimiento, porque él reconoció con docilidad, con facilidad. Aquí no nos muestra de que él puso oposición, no, dice que les pusieron más exactamente el camino del Señor. ¿Y qué hizo él? Lo aceptó. Si nosotros somos unos cristianos verdaderos, nosotros no tenemos que pelear con las escrituras, no tenemos que buscar textos para contradecir lo que nos están amonestando, no. Tenemos que aceptar las escrituras como son presentadas, como nos las presenta el Espíritu Santo. Aceptarlas, ¿sí? Ahora, Apolo no quería solamente quedarse allí en Éfeso, sino quería continuar la obra que había empezado ya en Acaya, el apóstol Pablo. Y entonces él quiso ir allí a Acaya. Allí a Acaya, en Acaya, recordemos de que Pablo había predicado en Atenas, en Corintio, y probablemente también debió haber estado predicando en Cencrea antes de su embarcarse. Porque era una de las actividades que Pablo hacía, predicaba en todos los lugares circunvecinos donde él estaba, y por espacio de año y medio Cencrea quedaba muy cerca de Corinto, a unos pocos kilómetros de Corinto. Entonces probablemente esa área era la que quería ir a trabajar el Apolos, y efectivamente pues decidieron escribirle cartas para decirle, mire, este es un cristiano fiel de aquí que va de aquí de Éfeso, para que le reciban allá. Más adelante el apóstol Pablo lo va a mencionar en la primera carta a los Corintios, cuando se presenta allí el problema de que habían bandos y partidos, y que unos decían que eran de Pedro o de Cefas, y otros decían que eran de Pablo, y otros decían que eran Apolos. Y el apóstol Pablo se refiere a este Apolos. ¿Está acaso Dios dividido? ¿O fue que Cristo, que ellos se habían entregado por el sacrificio, y no era Cristo el que había muerto por los corintios? ¿Sí? Y él aclara, yo sembré, claro, la semilla allí en Corinto la había sembrado el apóstol Pablo, porque él fue el que predicó por primera vez allí. Apolos regó, o sea, Apolos continuó la labor que el apóstol Pablo con Priscila y Aquila habían realizado allí en Corinto, pero la obra la continuó Apolos. Entonces, de ahí la gran importancia del traslado de Apolos a aquel lugar para apoyar a los hermanos allí, porque Pablo había partido, ¿sí? Había partido de Corinto. El versículo 28 concluye este capítulo diciendo que Apolos hacía ese trabajo allí. ¿De qué forma lo hacía en Corintio? Dice que con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. O sea, continuó haciendo lo mismo que el apóstol Pablo estaba realizando, predicando a Cristo y a Cristo crucificado, redimiéndonos del pecado y reconciliándonos con Dios. Y eso es lo que debemos de tener énfasis nosotros cuando prediquemos las buenas nuevas de salvación. Muchas veces nosotros nos equivocamos mucho cuando tratamos de presentar el evangelio por primera vez a una persona. Tratamos de irnos explicándoles muchas circunstancias o mucha doctrina que es importante, pero que no es lo fundamental. Lo fundamental es predicar a Cristo y a Cristo crucificado, quien se entregó en expiación por el pecado de todos nosotros. Hagamos nosotros el mismo trabajo que hizo el apóstol Pablo y que hizo Apolos, no solamente allí en Corinto, sino en cada uno de los lugares donde nosotros podemos. Necesitamos mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos Apolos, muchos Priscilas y muchas Aquilas en Manizales, para continuar la obra que por bastantes años llevan realizando los hermanos allí, y que necesitamos que siga creciendo para la honra y gloria de nuestro Dios. Gracias, hermanos, por el tiempo que me han dado. El Señor los bendiga, y ojalá esta enseñanza haya sido de utilidad para todos ustedes. Ahora, como Apolo, si hay alguna imprecisión en la que he incurrido, no tengo ningún inconveniente. Por favor, me lo hacen saber. El Señor les bendiga. Gracias, hermanos.